transforme nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividirnos en clases. Las maestras pueden pasar con sus alumnos a las salas. Vamos a continuar con nuestra clase, nuestro curso de panorama del Antiguo Testamento. Vamos a seguir, y la semana pasada, no sé si se recuerdan dónde quedamos. Estuvimos conversando, abordando, ¿cierto?, el panorama de Génesis del 1 al 11, esta primera mitad o primera sección, quizás no es exactamente la mitad del libro, sino que es la primera sección del libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, estuvimos viendo, haciendo un recorrido panorámico, ¿cierto? Recordemos que estamos haciendo ese tipo de recorrido, el curso no está enfocado necesariamente a estacionarnos en cada capítulo, ¿cierto?, y profundizar en todos los detalles, pero sí que logremos ver que la Biblia es una gran historia y cómo se conectan todas las historias de la Biblia, ¿ya? Entonces vamos a seguir con la segunda parte de Génesis. Ya quisiera partir leyendo Génesis capítulo 18, 14, que me va a servir de introducción a lo que vamos a ver hoy. Dice la palabra allí: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, ¿ya? En esta segunda mitad, en las historias que vamos a recorrer, esta pregunta es importante porque vamos a ver que el Señor soberanamente decidió utilizar ciertos acontecimientos a ciertas personas un poco impensadas o que quizás nosotros no hubiésemos elegido para llevar adelante su plan, con este propósito, para que respondiéramos a esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y el Señor va a demostrar a través de estas historias que no. Y de forma un poco quizás como contra la lógica nuestra muchas veces, ¿ya? Y solamente como recordatorio, no sé si alguien me puede ayudar, qué temas o qué cosas muy importantes aparecían en Génesis capítulo 1 al 11. La creación, Génesis 1, 2, ¿sí? La caída del hombre, Génesis 3, ¿cierto? Génesis 3, y de ahí en adelante veíamos de cierta manera un patrón, comenzamos a conocer este patrón que está en el corazón de todo ser humano, ¿cierto? Esta inclinación natural a hacer el mal. Veíamos a Caín y Abel, ¿cierto? El arca de Noé, la torre de Babel, todo eso se encuentra ahí en los primeros 11 capítulos que comienzan a mostrar esta gran necesidad del hombre, ¿ya? Y del capítulo 12 en adelante vamos a ver la intervención directa de Dios en la historia para echar a andar ya de manera más explícita o formal este plan de redención, ya el establecimiento específicamente de una familia por medio de la cual va a comenzar a cumplir su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, ¿ya? En primera instancia voy a mostrarles un pequeño, quizás una síntesis de los personajes más importantes de estos capítulos del 2 al 50, del 2 hasta el final, y si pudiéramos resumirlo en 3 grandes nombres, serían estos. Quizás hay un cuarto nombre que igual se dedica bastante tiempo en los últimos capítulos de Génesis, ¿ya? Que serían estos los conocidos como los patriarcas, ¿cierto? Normalmente se les conoce así. Está Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob, ¿ya? Estos 3 hombres se presentan, estas historias se desarrollan en Génesis del 12 al 50. Hay un hombre en específico, uno de los hijos de Jacob, en el cual se profundiza, que es, al final del Génesis, una historia que se desarrolla y que lo conoce, José, ¿cierto? Ahí se desarrolla, ¿cierto? En particular la historia de José, que también es un nombre importante que aparece allí. Entonces, Abraham, vamos a ver que de los capítulos 12 al 23, vamos a hacer ese recorrido, ¿cierto? Ahí Dios llama a Abraham, comienza progresivamente a explicitarse estas promesas, ¿cierto? Y el cumplimiento de estas promesas comienza a avanzar. Dios con Abraham ratifica este pacto, esta promesa, ¿cierto? Le da una señal, lo vamos a ver, ¿cierto? Y algo que podemos ver en la vida de Abraham es que fue un hombre pecador, ¿ya? Y tuvo en general una vida familiar
bien atribulada, ¿ya? Fue un hombre que tuvo problemas, fue un hombre pecador. Y luego viene Isaac. Isaac, ¿cierto? Conocemos más o menos la historia, lo que sucedió ahí con su esposa Rebeca. También se nos narra el nacimiento de Esaú y de Jacob, ¿ya? Conocemos también más o menos la historia y también podemos ver, de manera general, que Isaac fue un hombre pecador y que también esa familia tenía algunos problemas familiares internos, ¿ya? Podemos verlo y la Biblia lo explicita y seguimos viendo ahí el permanente amor de Dios que continúa allí avanzando en el cumplimiento de su promesa hasta llegar a Jacob, ¿cierto? O que conocemos también como Israel, ¿ya? Como Israel. Tuvo varios matrimonios, también tuvo una vida familiar bien acontecida, ¿ya? Y podemos ver este hijo favorito en el cual se desarrolla la historia más, ¿cierto? Que es la historia de José, vendido a Egipto, ¿cierto? Y de manera providencial el Señor termina llevándolo a una posición y es interesante que bendice a naciones, ¿ya? La promesa se desarrolla y comienza a desarrollarse cada vez más mientras vamos avanzando en estas historias. La siguiente, Jairo, por favor. Y antes de introducirnos a los textos y comenzar a visitar esta gran historia que se está desarrollando a través de estas historias, la siguiente, por favor, si me ayudan. Sí. Ahí dice el extravagante plan de Dios. Esto a lo que yo apuntaba en el comienzo, en el sentido de que vamos a ver que Dios selecciona personas que nosotros no elegiríamos, quizás, ¿cierto? Vemos vientres que en verdad no podían dar a luz hijos y dan vida, ¿cierto? Vemos estas personas pecadoras, con matrimonios que se equivocan, ¿cierto? Con matrimonios que tienen problemas. Ahí dice, ancianas concibiendo hijos, hermanos menores gobernando a mayores, esclavos gobernando. Pareciera ser que no es una historia humana normal, ¿ya? No tiene una explicación como humana, decir como, bueno, esto es algo muy esperable que sucediera esto con estas familias, sino que podemos ver a lo largo de todas estas historias la mano de Dios, ¿cierto? Llevando adelante su plan y preparando el camino para la llegada del Mesías, ¿ya? Entonces hacia allá vamos y todo el Señor lo hace finalmente para que nosotros confiemos en Él, para aumentar nuestra fe en Él. Estas historias están allí para eso, ¿cierto? Para transformarnos, para tratar con nuestra confianza, nuestra fe y ver lo que Dios puede hacer. Vamos a comenzar a navegar en esta secuencia de acontecimientos. La siguiente, por favor. Entonces, sabemos que Dios lo hizo todo, Génesis 1, 2, ¿cierto? Y yo les mencionaba la semana pasada y la antepasada también, de que podríamos entender la historia de la Biblia como la historia del reino de Dios, ¿cierto? Del rey, de un pueblo. Y veíamos que en cierta manera en el inicio Dios les dio a los seres humanos un lugar para vivir, ¿cierto? Una misión específica, que se multiplicaran, los puso bajo su mandato, bajo su autoridad, les dio órdenes, un buen lugar para vivir, los hizo de Él, ¿cierto? Para que pudieran vivir bajo el gobierno de Dios, ¿ya? De buena forma. El ser humano peca, les da una esperanza, ¿cierto? Hay una enemistad, ¿se recuerdan? Entre la serpiente y aquella descendencia que iba a venir. Y aquí nos situamos, ¿ya? En el Génesis capítulo 12, en donde Dios toma un hombre, ¿cierto? Y les da una promesa, hace un pacto con él, y este pacto precisamente incluye tres cosas que se ven en el Génesis, ya que se experimentaban en el Génesis, en capítulo 1, capítulo 2, ya en el jardín del Edén. ¿Ya? Y estas cosas tienen que ver con un lugar, un pueblo y el gobierno de Dios que está llevándose adelante, ¿ya? Estos tres aspectos, estos tres elementos que podemos reconocer en Génesis 12, cuando Dios toma un hombre y hace un pacto con Abraham, podemos ver que le promete un lugar físico, le promete que va a ser de él, ¿cierto? Una gran nación, ¿cierto? Un pueblo, Dios está eligiendo un pueblo para sí y que tiene que vivir bajo el gobierno de Dios, ¿ya? Esa es la gran historia de la Biblia, ¿ya? El pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Es la gran historia de la Biblia que vamos a ver repetida a lo largo de todas las Escrituras y que se va desarrollando progresivamente. Recuerden que estamos aquí recién, pero esas cosas, esos elementos los podemos encontrar. Vamos a leer Génesis 12, versículo 1 al 3. Yo les he mencionado que hay algunos capítulos en la Biblia que son bien importantes, ya como en la historia de la redención, para entenderla. Yo les he sido un poco reiterativo en decir Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, la caída, lo asociamos de inmediato, ¿cierto? Y aquí hay un capítulo muy importante en el libro de Génesis, que es Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, ¿ya? Y vamos a leer versículo 1 al 3.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya? Aquí está Jehová haciendo un pacto con Abraham y a menudo a este pacto se le conoce como el pacto abrámico. ¿Ya? ¿Sí? El pacto abrámico. En teología, para poder entender y ordenar esto, yo les dije que esto como que nos va a ir ordenando un poco la historia de la salvación y la redención. A menudo a esto se le conoce como el pacto abrámico, que aparece en Génesis 12, se desarrolla en Génesis 15 y luego se ratifica igual en Génesis 17. 3 capítulos que el Señor ratifica este pacto que está haciendo con Abraham. ¿Ya? Y este pacto incluye, como dice allí, primeramente una promesa de un lugar. Le promete una tierra a Abraham. ¿Ya? ¿Qué sucedió con Adán y Eva al final de Génesis 3? Génesis 3, la caída. Expulsados, ¿cierto? Expulsados del lugar que Dios tenía para ellos, para que vivieran bajo el gobierno de Dios. Y yo les planteaba la semana pasada que en cierto sentido el plan de redención viene a ser una reversión de lo que sucedió en Génesis 3. ¿Ya? Vencer la muerte, ¿cierto? Quitar la maldición, las consecuencias de la caída, y que nuevamente podamos vivir en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y ser el pueblo de Dios. ¿Ya? Y aquí se ve una reversión en cierta manera, ¿cierto? De manera progresiva se comienza a ver, pero se ve una reversión de la caída, ¿cierto? En donde Dios toma un pueblo para sí y les dice, van a vivir bajo mi gobierno en un lugar en específico que yo voy a designar. ¿Ya? Les promete un lugar, un lugar. El lugar de Dios aparece allí en este pacto que hace con Abraham. Y también vemos, ¿cierto?, la promesa de hacer de él, ¿cierto?, y de su descendencia una nación, dice el texto, ¿cierto? Un pueblo de Dios. Toma a un grupo de personas y lo hace suyo el Señor. Hará, versículo 2, hará de Abraham, ¿cierto?, hará de él una nación grande, una gran nación, ¿ya? De cierta manera, nuevamente vemos una conexión, no sé si se recuerdan, con Génesis 3, en donde se decía que iba a venir una descendencia de la mujer, ¿cierto? Y que alguien de su descendencia iba a aplastar la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño eco, podríamos decir, de eso. Eso es, ¿sabes qué? Va a venir una descendencia, y una descendencia grande, de parte de Abraham. De Abraham en adelante va a haber una descendencia, y nosotros, como estamos quizás de este otro lado de la historia, podemos ver que está de cierta manera apuntando a un linaje que iba a venir de parte de Abraham, ¿ya? Ese linaje que se origina de la mujer, la descendencia de la mujer que iba a estar enemistada con la simiente de la serpiente, ¿ya? Versículo 3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿ya? A través de este pacto o relación, alianza, ¿cierto? Que Jehová entra con Abraham, ¿cierto? A través de eso, las familias de la tierra iban a ser benditas, ¿ya? Iban a poder volver a experimentar la bendición que se perdió en Génesis 1 y 2. ¿Se recuerdan que explícitamente se dice que entró la maldición al mundo con la entrada de la muerte, del pecado? Esto entró la maldición, y aquí se ve nuevamente esa reversión que dice, bueno, por medio de este plan que el Señor está llevando adelante y este pacto que está haciendo con este hombre, van a ser benditas, va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Cualquiera podría preguntar, bueno, pero ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Y como yo les mencionaba, Génesis 15 y 17 como que comienzan a ampliar un poquito este pacto y a dar un poco más de detalles. De hecho, en Génesis capítulo 15, vamos a avanzar allí, Génesis capítulo 15, Abraham tiene, creo que tiene como 75 años ya en Génesis 15, y aún no tiene, ¿cierto?, esa descendencia, ¿ya? Y como que las cosas parecieran ser como un poco preocupantes. Oye, pero si se me prometió de mí, va a ser una gran nación, ¿qué está pasando? Acá el Señor nuevamente, ¿cierto?, tiene un encuentro ahí con Abraham. 15, versículo 2, 3. Voy a leer el 1 también. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así a mi heredero un esclavo nacido en mi casa? ¿Ya? De cierta manera hay un conflicto interno en Abraham con respecto al cumplimiento de la promesa, ¿cierto?, y el avance del plan que el Señor
tenían. ¿Cómo voy a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de mi linaje si es que no tengo descendencia? Y la alternativa que tengo es esta otra alternativa, un esclavo. Algunos incluso llegan a pensar que Eliezer era una especie como de adoptado por Abraham. Es interesante esa historia. ¿Ya? Y el versículo 6 se reconfirma la promesa, se reconfirma esa promesa, este pacto. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado. Voy a leer el versículo 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ya? Textos importantes. ¿Por qué son importantes? Porque aquí estamos viendo ya casi como delante de nuestros ojos muy explícitamente el plan de redención de Dios desde siempre. ¿Ya? ¿Cómo el Señor va a revertir esto? Le hace una promesa a Abraham, ¿cierto? Y la promesa apunta a algo mayor, ¿cierto? Este linaje que iba a llegar a esa simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en este momento Abraham tenía que creer. Y por medio de la fe iba a ser justificado. ¿No es eso lo que creemos hoy? Eso es exactamente lo que creemos hoy, de este lado de la historia. Recordemos que aquí se está revelando y desarrollando progresivamente este plan de redención, pero en este momento Abraham tenía que creer a las promesas que el Señor le estaba dando en ese instante, ¿cierto? Quizás no estaba todo revelado completamente, pero tenía que confiar en la promesa del Señor, que iba a cumplir su palabra, que iba a ser fiel a su pacto, y por medio de la fe Abraham iba a ser justificado. Es interesante, uno puede ver que en este plan de redención el Señor está tomando a hombres, está utilizando instrumentos humanos para llevar adelante ese plan con esas luchas. Este texto, ¿cierto? O lo que aparece en Génesis 15, 6, se cita y se habla acerca de eso en Romanos, en Gálatas. Quizás no tenemos el tiempo para ir allá, pero se habla explícitamente acerca de la fe de Abraham, ¿cierto? Y cómo él fue justificado por la fe, por la confianza en las promesas de Dios. ¿Ya? Entonces, hablábamos acerca de esta promesa de el lugar que Dios le iba a dar, ¿cierto? A los suyos, el pueblo, el Señor iba a ser un pueblo, estaba llamando un pueblo para sí, el lugar de Dios, el pueblo de Dios. Igualmente está este componente del gobierno de Dios, ¿ya? Y esto tiene la idea del pacto, ¿ya? Esto es una palabra importante en esta historia, ¿ya? El pacto, ¿ya? Podríamos decir, me gusta llamarlo como esta relación especial en la que Dios está entrando con Abraham, ¿cierto? Muchas veces se traduce como alianza también, ¿cierto? Estos pactos, de hecho, en la antigüedad se realizaban muchas veces entre naciones, ¿cierto? Cuando una nación conquistaba a otra, ¿cierto? Entraban en un pacto como una especie como de vasallaje, en donde una nación iba a ser el señor y la otra nación, ¿cierto? Iba a poder seguir adelante con sus actividades, ¿cierto? Pero sometiéndose a la autoridad y a las condiciones del pacto en el cual estaban entrando, ¿ya? Entonces, el Señor está entrando en un pacto con Abraham, está haciendo un pacto con Abraham, una unión, un acuerdo solemne, ¿ya? Y eso se explicita en Génesis capítulo 15, de hecho, versículo 8. Dice, y él respondió, bueno, voy a seguir leyendo, me estoy saltando con los textos, en el versículo 7 quedamos. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ya está diciendo, voy a cumplir mi promesa, voy a cumplir mi palabra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Ya? Entonces aquí hay una situación bastante curiosa para nosotros, ¿cierto? Que estamos cuántos años después de esto, como 4.000 años después de esta situación, en donde para ratificar este pacto, para la realización de este pacto, ¿cierto? Se matan ciertos animales y se parten por la mitad.
¿qué estamos viendo acá? ¿Qué está diciendo las Escrituras acá? Bueno, esto es un rito que normalmente se realizaba cuando se hacían pactos, cuando se entraba en este tipo de relación, en este tipo de alianza, ¿ya? Interesante es que normalmente se partía un animal por la mitad, vamos a hacer un pacto, ¿cierto? Vamos a entrar en una relación especial entre dos naciones, ¿cierto? Se parte un animal por la mitad y normalmente lo que se hacía es que las partes que están entrando en el pacto pasaban en medio de esos animales que estaban partidos por la mitad. Y eso era algo simbólico que estaban diciendo con esa manera de actuar. ¿Sabes qué? Si es que alguno de nosotros rompe el pacto, le va a pasar lo mismo que le pasó a estos animales, ¿ya? Y eso se hacía, esa es la dinámica, ese es el rito que se está llevando aquí adelante. Era algo simbólico, ¿cierto? En donde ambas partes pasaban por en medio de los animales para decir, si alguno rompe esto y no cumple, ¿cierto?, este pacto, le va a pasar lo que le pasa a estos animales. Ahora, es impresionante que antes que alguien pase entre los animales, se parten los animales, ¿y qué pasa con Abraham en el versículo 12? Se duerme. El sueño sobrecoge a Abraham. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios duerme a Abraham, le da su promesa, la ratifica, ¿cierto? Le dice lo que va a suceder, y lo que pasa por entre medio de los animales es un fuego. No pasa Abraham, no pasan ambas partes, de hecho, solamente pasa un fuego. Y si uno conecta la historia de las Escrituras, normalmente el fuego está íntimamente relacionado a la presencia de Dios. Está diciendo, ¿sabes qué? Jehová pasó por esas partes. Él se va a encargar de cumplir el pacto que hizo con Abraham. No va a depender de Abraham en sí, sino que va a depender de la fidelidad de Dios. Podríamos decir que este pacto que Dios hace con Abraham es un pacto unilateral. Está diciendo, yo voy a cumplir la promesa que te estoy haciendo, ¿ya? Y simbólicamente aquí se ve de esa forma al ver que solamente una de las partes pasa por entre medio de los animales partidos. Dios va a llevar adelante este pacto y va a cumplir sus promesas, ¿ya? Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Lo va a hacer, ¿ya? Esa es la promesa, la bendición que va a traer el Señor. Va a alcanzar a personas de toda lengua, tribu y nación, y eso va a depender solamente de Dios, ¿ya? Dios va a lograr nuevamente unir las piezas rotas, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y esto se sigue desarrollando a lo largo de la Biblia. Estamos aquí, pero comenzamos a ver cosas maravillosas que podemos conectar directamente con cosas que nosotros ya sabemos. Y así llega el esperado hijo de Abraham. ¿Y cuál es la pregunta que yo he hecho en un par de ocasiones cuando vemos que llega un hijo en estas descendencias? ¿Cuál es la pregunta que un israelita que podía hacer en base a esta historia que ya llevamos, ¿cierto? Sí, ¿esta será la simiente? ¿Aplastará la cabeza de la serpiente? ¿Qué va a pasar con acá? Hay expectativas, ¿cierto?, de que con este hijo quizás se cumpla a plenitud las promesas de Jehová y podamos experimentarla de manera plena. Es el hijo de Abraham, el hijo prometido por medio del cual se van a cumplir todas estas promesas, y la historia nos comenta que no. Que Isaac comete muchos errores, algunos errores similares a los de su papá, y de hecho muere sin ver el cumplimiento de la promesa. Pero deja un heredero Isaac, ¿ya? Y sabemos ahí lo que sucede con los hijos de Isaac. Y nuevamente la pregunta en los hijos de Isaac es, ¿Esaú será el hijo prometido? ¿El primogénito? ¿El mayor? Y en este plan de redención de Dios, en esta gran historia que está llevando adelante, con el objetivo que nosotros confiemos en Dios y aumentemos nuestra fe en Él, el hecho es que Dios decide no elegir a Esaú, elige a Jacob, ¿ya? Yo les decía en un comienzo, esto es un poco
contrario a lo que nosotros esperaríamos, ¿ya? Es la mano de Dios, ¿cierto? Obrando activamente en su plan y llevando adelante su plan. Y Él eligiendo libremente por gracia, de acuerdo a su beneplácito, a Él le plació hacerlo así, elige a Jacob para que por medio de Él venga esa descendencia, ¿ya? No elige al mayor, sino que elige al menor. La pregunta es, ¿era Jacob más justo que Esaú? Y la Escritura nos muestra que no. De hecho, uno sigue la historia de Jacob y ve que ahí era como mentiroso, ¿cierto? Ahí como que era medio oportunista, algunos podrían decir. Era un hombre pecador, ¿ya? Definitivamente no era más justo que Esaú. A veces tenemos esa imagen de inmediato, ¿cierto? Como eligió a Jacob, sí, porque Jacob era el bueno y Esaú era el malo. No, la Biblia nos dice explícitamente, todos somos malos. Todos somos malos y necesitamos que Dios libremente, ¿cierto?, haga su obra de redención y obra en el corazón humano, porque todos somos malos. Y en esta historia esto debe quedar claro, Y elige a Jacob en vez de Esaú simplemente porque Dios quiso hacerlo así. Y Romanos, de hecho el libro de Romanos nos lo cuenta claramente, ¿ya? ¿En base a qué se llevó esta elección? ¿Por qué por medio de Esaú no vino esa descendencia, sino que vino por medio de Jacob? En Romanos capítulo 9, versículos 10 y 12. Dice la palabra allí. Porque la palabra de la promesa es esta: por este medio vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún ni nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esa última frase es importante para entender lo que está ocurriendo aquí y para entender en general el plan de redención de Dios, que aquí se está llevando adelante, ¿cierto? No es por obra, sino que es por el que llama. No es por obra, sino que es por el que llama, porque tenemos que convencernos a esta altura de la historia de que todos somos rebeldes. Todos estamos en esa condición caída, todos somos enemigos de Dios. Necesitamos que Dios obre en el corazón del hombre. Y aquí ya estamos aprendiendo más acerca de este plan de redención de Dios, ¿ya? Avanzando en la historia, sabemos que Jacob tiene 12 hijos, ¿cierto? Jacob, o luego como lo conocemos como Israel, tiene 12 hijos. Y de hecho comienza a convertirse en esta gran nación. Aquí comenzamos a ver ya, ahora quizás tiene más sentido, ¿cierto? Porque al menos tuvo 12 hijos. Esto ya está pintando un poco más optimista porque pareciera que está avanzando harto de un avance el plan de Dios al tener tantos hijos y la expectativa está en que se conviertan en una gran nación. Vamos a ir a Génesis 37, 9 al 11. En donde aquí se comienza a profundizar en la historia de uno de los hijos específicamente de Jacob, ¿ya? Que por medio de esta historia igualmente seguimos aprendiendo acerca de esta gran historia y acerca de este plan de redención de Dios. En la historia de José, Génesis 37, 9 al 11. Dice allí la palabra: soñó aún otro sueño José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿ya? Conocemos la historia, ¿cierto? La historia que nos contaban cuando éramos pequeñitos, pero ahora la estamos intentando situar en esta gran historia. Y a través de esta historia de José podemos aprender mucho acerca de este gran plan de Dios para la humanidad. José sueña, ¿cierto?, que su familia se inclina ante él, los hermanos envidiosos lo venden a Egipto, ahí se abre paso, ¿cierto? Tiene un buen cargo, simplemente él ahí es traicionado, lo llevan a la cárcel y providencialmente Dios permite que finalmente llegue a un alto puesto, ¿cierto?, en Egipto. Se viene una hambruna y Dios lo ocupa a él, ¿cierto?, para que sabiamente pueda prever eso y salvar a muchos egipcios en primera instancia, pero también a otras naciones. A otras naciones. Dios permite, ¿cierto?, que llegue a esa posición, lo usa para salvar a egipcios y también para ser de bendición a otras naciones,
a otras naciones. ¿Ya? Muchas cosas suceden allí en la historia de José. Es interesante hacer la conexión de que progresivamente se va cumpliendo esa promesa, ¿cierto? Vamos a estacionarnos ahí en Génesis 45 y 50, en donde a través de la historia de José podemos aprender mucho acerca de cómo Dios obra, cómo lleva adelante este plan de redención. Génesis 45, 4 al 5. Esto es ya cuando José ya tiene este cargo, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando van los hermanos? 4 al 5 dice ahí la palabra: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Ya? Ese es un texto importante porque habla un poquito, él está hablando acerca de lo que hizo Dios. ¿Ya? Explícitamente está diciendo algo que hizo Dios, algo que quizás no vemos, ¿cierto? Pero la palabra, ¿cierto?, inspirada por Dios, está diciendo: esto es lo que hizo Dios en este momento, a través de todas estas penurias que podríamos ver que pasó José, ¿cierto? Vemos lo que hizo Dios. Pero en el versículo 5, ahí también dice que, bueno, Dios lo hizo para preservación de vida, ¿cierto? Dice, Dios lo envió para preservación de vida, pero José le está hablando a los hermanos y le dice: ustedes me vendieron, ustedes me vendieron, pero Dios lo hizo para preservar la vida de muchos. ¿Ya? Ustedes me vendieron, pero Dios lo hizo para algo mejor. ¿Ya? Génesis 50, versículo 20 es el texto más conocido que también tiene esta misma idea, ¿ya? Que nos ayuda mucho para entender cómo obra Dios y el plan de redención de Dios. 50-20. ¿Ya? Este es un versículo muy conocido en el libro de Génesis. Muchos ahí lo tienen resaltado, ¿cierto? Porque ayuda a la vida en general. Dice: vosotros pensasteis, nuevamente José hacia sus hermanos, hacia su familia, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ya? Nuevamente esa idea. Ustedes hicieron mal, ustedes son responsables por el mal que me hicieron a mí, pero Dios, soberanamente, Él decidió usar todo eso, ¿cierto?, para bien. Eso no se escapó del plan de Dios y de la soberanía de Dios, ¿ya? Y no sé si lo vemos ahí, pero hay una tensión, es una tensión, que de hecho, si es que conversáramos acá, probablemente podríamos estar profundizando en esta tensión toda la mañana, y al final yo creo que llegaríamos a la conclusión de que nuestra mente finita no va a lograr comprender plenamente esta mente infinita de Dios y cómo Él decidió, ¿cierto?, llevar adelante su plan. Porque la tensión que vemos ahí es que los seres humanos somos responsables por las malas acciones que hacemos delante de Dios, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos deseos. Somos responsables delante de un Dios que es soberano y que soberanamente nada se escapa de su control, y que Él se sirve de ese mal para incluso llevarlo a bien y llevar adelante su plan de redención. Ahí quizás queda más clara esta tensión de Génesis capítulo 50, versículo 20. Y a pesar que nos cuesta mucho entender esta tensión, sobre todo cuando nos ocurren cosas malas, ¿cierto? Cuando nos ocurren cosas malas, cuando pecan contra nosotros y nos preguntamos: pero ¿cómo es posible que Dios sea soberano y este Dios que me ama y es soberano esté permitiendo que me pase esto? Génesis 50, 20 nos puede ayudar mucho para entender, ¿cierto?, cómo Dios está usando todo esto finalmente para llevar adelante su plan, y que la humanidad es la responsable de la condición en la que vivimos hoy, de hecho, ¿cierto?, de cómo está funcionando la sociedad hoy, del rumbo que está tomando nuestra sociedad. Somos responsables delante de este Dios. La semana pasada hablábamos un poquito acerca de eso, porque Génesis 1 y 2 nos dice que Dios quiere otra cosa para el mundo y activamente está obrando hoy para revertir de manera definitiva, ¿cierto?, en el fin de los tiempos, eso que sucedió en Génesis capítulo 3. ¿Ya? Es nuestra responsabilidad delante de Dios, somos responsables por el pecado. Entonces ahí en Génesis 50, 20 le dice: son responsables por venderme, pero Dios soberanamente usó eso para llevar adelante sus propósitos. Dios tiene el control absoluto de todo. Sin embargo, Él usa las cosas que suceden acá para manifestar su justicia y su misericordia. ¿Ya? Él decidió hacerlo así. ¿Ya?
Y de hecho aquí la historia sigue avanzando y va a seguir avanzando de esa forma, en donde los seres humanos se van a seguir revelando a este plan. Incluso aquellas personas que el Señor elige son pecadores, ¿cierto? Y hacen las cosas más o menos nomás. Y Dios sigue mostrando misericordia y manifestando de una mayor manera su gloria. Uno se pregunta, pero ¿cómo el Señor sigue ahí siendo fiel a ese pacto? ¿Cómo el Señor sigue siendo ahí? A pesar del hombre. Bueno, el hombre es responsable por eso, pero Dios va a cumplir su promesa. Dios va a seguir siendo fiel, ¿ya? Y va a seguir utilizando todo eso, orquestando todas las cosas para llevar adelante su plan. Ya, así es. Se repite un poco como aquí el coro que leíamos en Romanos capítulo 9, de que no es por el que obra, sino que es por el que llama. Es que el ser humano necesita de la gracia de Dios, ¿cierto? Que se derrama a sus vidas. Ya necesita la intervención de Dios, porque si fuera por nosotros, estaríamos perdidos, ¿ya? Y hay una gran pregunta que se sigue repitiendo en el libro de Génesis, y vamos concluyendo el libro de Génesis de esa forma. Y cualquiera se preguntaría, bueno, José, por medio de José se va a cumplir esa promesa, específicamente ese descendiente o esa simiente. Y Génesis nos dice que no, que no, ¿ya? Vamos a retroceder un capítulo, Génesis 49. 8. Es como una bendición de Israel, de Jacob hacia sus hijos, ¿cierto? Una profecía de Israel hacia sus hijos, recorre a cada una de las tribus. Y Génesis 49, 8 dice, Judá, en la bendición o la promesa o la profecía Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Ya? Es interesante, algunos han notado aquí nuevamente como alguna conexión con Génesis 3:15, esa simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y aquí dice, ¿sabes qué? Judá, de ti alguien, ¿sabes qué? Van a poner en la cerviz, tu mano va a estar sobre la cerviz del enemigo. Está progresando algo acá. Génesis capítulo 49, 10. Continúa hablando a Judá. Dice, bueno, voy a leer el 9. Dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Wow. Tan temprano como en Génesis, se está dando una promesa gigante aquí. Se está aclarando un poco la película, como diríamos, ¿cierto? Diciendo, por medio de Judá vendrá un gobernador. En palabras muy sencillas está diciendo eso. Por medio de Judá vendrá un gobernante. Alguien podría decir un rey. Por medio de este hijo iba a venir y se iba a cumplir esa promesa que se iba a explicitar más adelante. ¿Ya? Hay una palabra interesante ahí, es Silo, ¿ya? Versículo 10, hasta que venga Silo, ¿ya? Algunas teorías con respecto a lo que significa eso, algunos han dicho que es un lugar, pero tiene como más argumentación entender que se está refiriendo a una persona, ¿ya? Hasta que venga esa persona, ¿ya? Ese gobernante, Silo. Algunos creen que Silo es un nombre propio, ¿ya? Es un nombre propio. Y lo han relacionado con el Mesías, que Silo sería el Mesías, un nombre propio aludido al Mesías. Y otros traductores han propuesto, ¿cierto? Y teólogos han propuesto que no es un nombre propio en sí Silo, sino que se podría traducir como el que tiene derecho a tener el gobierno, ¿ya? Esa palabra Silo se podría traducir de esa forma igualmente allí. Sería como, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre tus pies, hasta que venga el que tiene el derecho a eso, ¿ya? A ese trono, a ese cetro, ¿ya? También se podría traducir ahí, de hecho, hay
se utiliza esa palabra en otras partes en las Escrituras y en nuestra Biblia aparece de esa forma, el que tiene derecho. ¿Ya? Entonces ya sea que pensemos que es un nombre propio hasta que venga Silo, ¿cierto? O ya sea que se refiere al que tiene el derecho de tener ese cetro, definitivamente apunta a la misma persona. El texto en Génesis capítulo 49, versículo 10. ¿Ya? La promesa sigue avanzando, ¿cierto? El plan de redención sigue avanzando. Entonces hemos visto hoy al menos 3 generaciones, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Y sus hijos, 3 generaciones, para ver cómo se está desarrollando este plan de redención. Ya se echó a andar la máquina, ¿cierto? Ya estamos viendo allí cómo se avanza, y de hecho se habla incluso acerca de que Abraham fue hallado justo por medio de la fe. Vamos a terminar con el último versículo del libro de Génesis, Génesis 50, antes de iniciar Éxodo la próxima semana. Y las grandes preguntas que debiéramos hacernos son las mismas. Okay, la promesa es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Se cumplió eso ahora? En ese momento está el pueblo disfrutando a plenitud de aquello. Bueno, hay una familia que ahora está más grandecita, ¿cierto? Podríamos decir, hay un pueblo para sí, ¿ya? Y el Señor los elige. Más adelante se va a seguir desarrollando la idea de gobierno, ¿cierto? De gobierno. Sin embargo, aquí está bastante explícito que el concepto de lugar aún está muy lejos. ¿Ya? Y así termina Génesis 50, versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, no se encuentra allí en Génesis capítulo 5 cumplido a plenitud, porque el pueblo termina viviendo en Egipto. ¿Ya? Sabemos que va a venir un faraón que no se recordaba, ¿cierto?, de las cosas que habían sucedido antes, no se recordaba ni siquiera de José, y el pueblo comenzó a sufrir allí en Egipto. Van a pasar bastantes años hasta que nos encontremos ahí en Éxodo la próxima semana. ¿Ya? Así que no sé si hay algún comentario antes de finalizar en oración. Puede ser con respecto a Génesis en general, con respecto al plan de redención que estamos viendo que está siendo desarrollado desde tan temprano en el libro de Génesis. Pablo. Súper. Podemos ver a lo largo de Génesis, ¿cierto?, que Dios quiere redimir a las personas, ¿cierto? Vemos ese deseo tenemos un Dios que es salvador, que hace algo, si hace algo excelente, maravilloso, es salvar. Es así, lo vemos ahí rescatando a la humanidad, ¿cierto?, llevando adelante este plan de redención o de salvación. Y mis hermanos, espero que el libro de Génesis alimente nuestra fe de esa manera. Dios tiene el poder, es suficiente para poder salvarnos y transformarnos cada día. Ya por más imposible que lo pensemos que sea, ya por más podíamos ver que la esposa estaba tan ancianita que no pensábamos que iba a venir un descendiente por ahí, ¿ya? O por esas mujeres que en verdad no podían tener hijos y parecían muertos, Dios se presenta como este Dios que realmente puede dar a los muertos vida y hacer como Él quiere. No importa de dónde venimos, quiénes seamos, ¿cierto? Aprendemos en Génesis de que todos somos rebeldes, necesitamos, ¿cierto?, rendirnos delante de este Dios, confiar en sus promesas y confiar en que no es por obra, sino que es por su obra. Por su obra podemos tener esa confianza de ser llamados justos delante de Él, como lo experimentó así Abraham. Vamos a terminar en oración este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el libro de Génesis.
Te damos gracias por este libro de los principios, en donde podemos ver tu propósito para nuestras vidas, Señor, propósito para el trabajo, el matrimonio, nuestra sexualidad incluso, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos entender un poco cómo tú querías que funcionaran las cosas, Señor, y por qué tú nos creaste, Señor. Podemos entender un poco más también lo que significa ser creado de imagen y semejanza tuya. Gracias te damos, Señor, por eso, por tu palabra, por esos comienzos, esos principios, esos buenos límites también que tú nos has impuesto, y también porque podemos comprender mejor quiénes somos nosotros, Señor, de dónde venimos, cuál es nuestra responsabilidad, por qué el mundo está funcionando como funciona hoy, Señor. Podemos comprender un poquito más, Señor, quizás no de manera completa, el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, Señor. Definitivamente podemos hallar esperanza y consuelo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que estas cosas queden en nuestro corazón, a guardarlas, Señor, a guardar el plan que tienes para nuestras vidas, la manera en que operas, Señor, obras en nuestros corazones, Señor, ver la gracia que derrama, Señor, cada día y que podemos disfrutar, confiar en tu soberanía y en tu poder y en tu buen plan para nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por el libro de Génesis, y especialmente oro por nuestros corazones para que avives un fuego por amor por ti y por tu palabra, Señor. Que esta gran historia, Señor, nos sorprenda, nos asombre, Señor. Abre los ojos de nuestros corazones para ver no solamente la gran historia, sino que el gran Dios que está detrás de esta historia, y podamos después de esto amarte mejor, servirte de mejor manera, Padre. Ruego por esto, también te doy gracias por los alimentos que nos vamos a servir, por tu buena provisión para nuestras vidas y el tiempo de comunión que vamos a tener. En el nombre de Jesús agradecemos este tiempo. Amén.